capacidad de sufrimiento. Pero, pero esto no necesariamente va de la mano y lo vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando en la presentación. Los animales también tienen la capacidad de sufrir. Y en realidad esto a veces es mucho más relevante si pueden razonar, si tienen las mismas habilidades o capacidades que los seres humanos. Es importante saber si son capaces de sufrir. Entonces este es otro concepto que también vamos a ir profundizando alrededor de la presentación. Porque tenemos exigencias legales y de otro tipo, las fuentes de financiamiento que financian, digamos, los proyectos de investigación, y finalmente las revistas científicas donde uno va a publicar nos exigen que nosotros hagamos una revisión desde el punto de vista de bienestar animal y desde el punto de vista de ético. Y finalmente, y yo no lo quise dejar aparte, es porque tenemos un deber moral ético. Finalmente estas discusiones antes del bienestar se basaban básicamente en lo filosófico, en el por qué preocuparnos de estos aspectos en nuestro quehacer cotidiano. Entonces vamos a ir tratando de responder cada una de estas preguntas a medida que vamos a ir avanzando en la presentación. Y lo primero que tendríamos que definir entonces es el concepto de sintiencia. ¿Qué es la sintiencia? Que es un concepto que en realidad está como mal traducido, por decirlo de alguna forma, porque apunta más a lo que es la sensibilidad. Pero bueno, como es un concepto que ya está tan generalizado, permeó a la ciencia, que de alguna u otra forma hay un acuerdo global como por mantenerlo y explicarlo, definirlo e incorporar ciertos criterios que nos ayuden a comprenderlo mejor. Uno es, bueno, la primera definición en realidad es que es la capacidad que tiene un individuo de detectar estímulos externos, y no solamente de detectarlos, procesarlos, sino la capacidad de percibir dicho estímulo, y que probablemente ese estímulo pueda alterar su estado mental subjetivo. Este es como un concepto amplio, pero va incorporando ciertos criterios. Hasta el momento, por lo menos en la comunidad científica, hemos definido que los animales que tienen sintiencia son aquellos, los vertebrados, ¿cierto? Cefalópodos y pulpos, que son los que incluimos generalmente dentro de las evaluaciones bioéticas. Pero hay otros criterios que nos gustaría también incorporar para poder entender mejor este concepto. El primero de ellos es la capacidad o la conciencia que tienen los animales, que es el conocimiento que tienen sobre sí mismos y sobre su entorno. Pongo esta fotografía, los pulpos han estado muy de moda con el tema de los documentales recientes que hay sobre fauna silvestre en general, ballenas. Voy a ocupar varios ejemplos de ahí porque los he sacado como de varias instancias que me parecen que son importantes de mencionar acá, ¿no? Y podemos ver que un pulpo está consciente de que existen recursos en su entorno y que los puede utilizar para su propio beneficio. Y probablemente el utilizarlos les va a generar estados subjetivos, ¿no? Estados subjetivos que nosotros vamos a denominar emociones. A mí me tocó mucho trabajar en ganadería. Hay una colega, la voy a citar porque este video es de ella, es de Inés de Freslón. Una vez llegó muy contenta y me dijo, mira, Ronda, le entramos a medir, qué sé yo, varias cosas, zona de fuga, un protocolo de evaluación de bienestar animal en bovino. Y cuando entramos, las vacas se pusieron a jugar, a saltar, a interactuar. Bueno, la conducta nos entrega algunas señales acerca de que los animales son capaces de experimentar estos estados subjetivos. Pueden ser positivas, como este juego, como esta interacción social, pero también pueden ser negativas. También pudimos observar muchas veces vacas con cojeras, con alteración de su postura, y muchas veces cuando eso comprometía su estado general, incluso no podían alimentarse o desplazarse para poder realizar otras funciones básicas. Pero también los animales tienen la capacidad de tomar decisiones, porque pueden evaluar los riesgos y pueden evaluar beneficios. Y esto quizás es la antesala también a otro proceso muy importante o a otro criterio, que es la capacidad de aprender. Porque una vez que yo tomo una decisión y me doy cuenta que tiene consecuencias positivas o de confort para mí, voy a querer volver a repetir esa decisión que tomé. Pero si probablemente la decisión que tomé trae consecuencias negativas para mí, voy a tratar de evitar. Por lo tanto, aprender es otro de los criterios que tenemos que considerar. Si un animal tiene capacidad de aprender, también tiene la capacidad de experimentar la sintiencia. Y este último ejemplo, que lo saqué de un documental de National Geographic,
tiene que ver con la capacidad que tienen los animales de formar relaciones. Ya, déjenme, evaluar las acciones de otro y en relación a sí mismo y a terceros, pero no solamente con individuos de una sola especie, puede ser con individuos de otra especie. Y por eso pongo este ejemplo, porque había una serie de investigadores que estaban evaluando algunas cosas sobre ballenas, en fin, no voy a entrar en detalles, pero había un grupo de belugas que se encontró con un narval perdido y que los investigadores pudieron darse cuenta en más de una temporada que este narval andaba con el grupo. Por lo tanto, los animales son conscientes de su entorno, de los otros individuos de su entorno, se conectan con ellos a través de las emociones, toman decisiones en relación al entorno a través de las emociones y son capaces de aprender. Por eso también me parece relevante que se pueda entrar un poco en el terreno de las emociones, que han sido tan difíciles de definir desde la sociología, psicología, antropología, filosofía, incluso desde la ciencia. Pero desde mi lugar me gustaría entregar algunas aproximaciones que tienen que ver más en relación con las investigaciones científicas, las evaluaciones de comportamiento, etc. Y son experiencias subjetivas desencadenadas por estos estímulos de los cuales hablamos y que van a generar estados. Y estos estados nosotros los podemos medir. Generalmente esto se hace cuando se estudia bienestar animal. Y estos estados pueden desencadenar o no una conducta. Probablemente pueden haber muchos procesos fisiológicos que están ocurriendo entretenidos por algún estímulo, pero probablemente no soy consciente de él. Por lo tanto, las emociones son la manera en la que nos conectamos como seres vivos con nuestro entorno y esto nos permite adaptarnos. ¿Por qué también nos preocupamos del bienestar? Habíamos dicho porque los animales son capaces de sufrir. Y bueno, el sufrimiento no es que yo me pase a pegar en una esquina, me dolió el codo, me corté el dedo mientras cocinaba. Eso es dolor, no es sufrimiento. El sufrimiento es un estado mental no placentero, pero que tiene que interrumpir la calidad de vida del individuo. Y por lo tanto puede ser desencadenado por experiencias muy agudas, pero de repente no es necesario que sean agudas, pueden ser mantenidas en el tiempo. Como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, existen tres columnas. La primera columna tiene estados mentales y emocionales negativos, que van desde lo más básico hasta la tercera columna, que es lo más complejo. Probablemente alguna me dirá, bueno, yo estoy en desacuerdo, los animales no experimentan todas estas sensaciones, todas estas emociones, perdón, probablemente no las más complejas. Pero sí estamos de acuerdo que pueden experimentar dolor, distrés, que están en la segunda columna. Estamos de acuerdo que algo tan básico como ser pueden sentir miedo, irritación, y si esto se mantiene en el tiempo, los animales pueden sufrir. Todo esto no es etéreo, no sucede solo porque sí, esto está relacionado con nuestro sistema nervioso central, y es por eso que incluimos aquí a todos los vertebrados, pero como se dan cuenta, también incluimos categorías que tienen un perfil cognitivo un poco más complejo, como son los cefalópodos y pulpos. Pero que aunque no exista el sistema nervioso central, en este momento nosotros no estamos incluyendo este tipo de evaluación, pero es probable que en un futuro sean otros los criterios para considerar esto dentro de la discusión. Por el momento nos basamos en el sistema nervioso central, en la conducta, las respuestas del sistema nervioso autónomo, las respuestas del sistema neuroendocrino y por supuesto el efecto que tiene sobre el sistema inmune. Por lo tanto, para eso utilizamos el bienestar animal, para poder determinar el estado de salud física y mental que tienen los animales. Y lo importante de considerar también es los intentos que realizan estos animales para poder adaptarse a un entorno. Y hay tres condiciones fundamentales, o tres factores o aspectos fundamentales que debiéramos considerar. He visto muchos videos en redes sociales sobre nutrias, fauna silvestre que está siendo adoptadas como mascotas. Si yo les pongo esta fotografía para hablar sobre el estado físico, mucha información no podemos sacar, pero al menos podemos ver que no hay lesiones, que no hay enfermedad, que están en un ambiente en el que pareciera se encuentran bien. Pero hay necesidades específicas para cada especie. Por ejemplo, las nutrias tienen una alta motivación por tener acceso a un recurso en particular. Si yo les preguntara cuál es ese recurso, probablemente me dirían que el agua, porque determina su estado conductual. Y realizan gran parte de sus actividades en el agua, comen, duermen, nadan, interactúan socialmente.
Y si yo no les entrego el acceso a ese recurso que tiene una alta motivación para esta especie, definitivamente voy a poder afectar su estado mental. Porque como mascota podré entregarle la mejor alimentación, las mejores condiciones de ambiente, pero probablemente no le estoy entregando los recursos que requieren de mayor motivación. Y es así como hablamos de las necesidades de los animales, ¿no? Y se agrupan dentro de 5 dominios que voy a entrar a detallar y que ustedes deben haber conocido inicialmente como las 5 libertades, pero hoy hablamos de dominios, espacios, donde evaluamos, por ejemplo, la nutrición. No solamente que sea una dieta nutricionalmente adecuada para la especie, sino también las formas de administración, el comportamiento durante la alimentación, etcétera, hay que considerarlos cuando se evalúa bienestar animal. Otra es el ambiente, los recursos que le entregamos a ese animal para que pueda estar en completo bienestar. Estamos hablando de la ventilación, la iluminación, la cama, los materiales de la infraestructura, etcétera. El estado de salud, si hay enfermedades, si se tratan, y si hay programas de prevención, sobre todo con los animales que nosotros trabajamos, y si pueden expresar la conducta precisa de la especie. Obviamente no expresamos todas las conductas, expresamos aquellas que tienen alta o una mayor motivación, y esas son las que nos tenemos que enfocar principalmente. Todas estas afectan el estado mental, que es el quinto dominio. Para cualquiera de nosotros, siendo un poco antropocéntrico, podríamos decir que después de un día extenso de trabajo, con dolor de cabeza, o si nos enfermamos, cerramos las ventanas, nos queremos recluir, no queremos pensar mucho, no somos totalmente productivos. Bueno, lo mismo les pasa a los animales no humanos. Y si alguno de estos criterios se ve afectado, va a afectar el estado mental, o si algún otro factor afecta el estado mental, puede afectar alguno de estos criterios. Y por lo tanto, finalmente es el estado mental el que nos puede determinar en gran parte cuál es el estado de bienestar de los animales. Por lo tanto, un individuo va a tener bienestar cuando hay un buen estado de salud, pero siempre recordando que el estado de salud por sí mismo no basta para un estado de bienestar. También que los animales puedan satisfacer sus necesidades conductuales. Probablemente no van a ejercer todo el repertorio de sus conductas, pero sí aquellas que tienen una alta motivación y que inciden directamente sobre su confort. Y finalmente, alguno de ustedes o alguna de ustedes me podrá decir que los animales en la naturaleza tienen experiencias negativas. Las emociones negativas existen por algo. El tema es que en la naturaleza los animales no dependen de la supervisión humana. Por lo tanto, esas experiencias negativas, si están presentes en los lugares donde nos desempeñamos, es porque nosotros las estamos causando. Y hay que facilitar la oportunidad de expresar emociones positivas. Finalmente, no finalmente de la presentación, finalmente puedo decir que el bienestar es tremendamente importante, lo tenemos que considerar, pero hay otras razones por las cuales tenemos que enfocarnos. Existe legislación, la ley 20.380 sobre protección de los animales, norma en uno de sus artículos la investigación con animales. Yo no voy a profundizar mucho en esto. El objetivo de esta charla es que podamos abrir una discusión, que podamos comentar cuáles son nuestras percepciones desde la comunidad universitaria y de quienes nos visitan desde afuera. Pero actualmente hay un comité que está elaborando, un comité de bioética nacional que está elaborando la reglamentación y las normas que van a tocarnos directamente con respecto a este tema. Pero existe las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la guía que usamos para el cuidado y uso de animales de laboratorio, las guías para la eutanasia de animales, que son de la Asociación Médico-Veterinaria de América, de Estados Unidos, y bueno, en fin, muchas otras. Por lo tanto, tenemos que tenerlo como consideración igual. Y ahora ya sí, un poco para finalizar, me gustaría destinar los últimos 5 o 6 minutos de mi presentación para decir que, bueno, hay mucha evidencia científica que respalda el por qué preocuparnos de estos asuntos, pero finalmente un tigre cuando está cazando, qué sé yo, probablemente no se cuestiona si eso es cruel, si, en fin, es ético o no es ético. La ética
es básicamente eh, eh, una rama de la específica que viene más del análisis del comportamiento humano. Y la verdad es que es importante que nos abramos los espacios para poder discutir acerca de estos temas y quisiera contar una anécdota. En algún momento, caminando por la calle, yo tengo una perrita, Fox Terrier, muy rápido, muy apurado, ahora sí, pandemia, qué sé yo, y pasamos por un lugar con mucha concentración de gente y yo traté de hacer el kit y bueno, la Isidora hizo ahí como un tironeo, no quería pasar, qué sé yo. Bueno, logré sortear ese obstáculo y seguí caminando y cuando llegó al semáforo, de repente se me acerca una señora y me dice, disculpe, ¿por qué usted tironea así la verdura? Y yo, bueno, porque iba pensando en otra cosa, ¿eh? O sea, esto es una persona que se me acercó así en la mitad de la calle. Yo le dije, disculpe, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Y me dijo, sí, porque usted trató de pasar. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalle, le bajé el perfil en la situación, me disculpé, qué sé yo. Bueno, la señora se tranquilizó y se fue. Pero yo me quedé muy pensativo al respecto de cuál es la imagen que uno proyecta. Un veterinario que trabaja 13 años en el bienestar animal, que es director del CICUA, que se preocupa mucho de estos aspectos. Y de repente hay una persona en la calle que me para porque considera que mi comportamiento es reprochable desde esos términos. Bueno, más allá de si la señora tiene o no tiene razón, lo importante de analizar en esta situación es que precisamente la función que cumple en CICUA es la función de esta señora. No sé si tiene razón o no, pero tengo que tomarme el tiempo de abrir la discusión al respecto y de entregarle los antecedentes necesarios para que esté tranquila, que en realidad mi conducta general no se basa solamente en algo puntual que ella vio y sin intención. Pero a la vez también tengo que hacer la reflexión que en mi cabeza había miles de cosas que yo no estaba siendo consciente del manejo que estaba realizando y el impacto que tenía sobre mi mascota. Por lo tanto, es importante que se abran a esta discusión. Los integrantes de los comités de bioética no necesariamente son científicos. Hay profesores de inglés, asistentes sociales, abogados, filósofos, que están contribuyendo constantemente a un análisis de nuestro comportamiento en relación a otros seres vivos o al ambiente. Y lo que mayormente se enfoca sobre esto es la bioética, que es una rama aplicada de la ética y que estudia el comportamiento humano en relación a las ciencias de la vida. Bueno, también es una rama importante de la bioética, aborda las problemáticas y desafíos que surgen en la misma investigación biológica y en sus aplicaciones, como por ejemplo el uso de animales. Yo pongo estos logos aquí para complementar un poco, porque resulta que no solamente en la investigación, en otras áreas también ya estamos incorporando conceptos como una sola salud, un solo bienestar, que hablan de incluir la salud de las personas, el bienestar de las personas, el bienestar de los ambientes y el bienestar de los animales. Entonces, probablemente en un tiempo más también tengamos que incorporar una visión mucho más ecosistémica. Y finalmente, esta es ya mi última diapositiva, no, la penúltima. Estos tres principios en los cuales se basa la bioética, que están muy manoseados, que se han puesto en muchas presentaciones, en los cuales yo también hago un llamado a la reflexión y les digo que cada vez que vean su protocolo, cuando les toque llegar a la parte o cuando, mucho antes, diseñen sus experimentos, piensen que no es solo reducir porque sí. Probablemente si estoy utilizando un número insuficiente de animales, también no se justifica ese uso porque ese investigador o investigadora necesita más animales y el uso de esos animales finalmente se pierde. Lo importante es diseñar los experimentos con la cantidad precisa de animales que necesitan para lograr resultados estadísticamente significativos. Por otra parte, el reemplazo, muchas veces tratamos de hacerlo, no existe todavía mucha tecnología, pero los videos, qué sé yo, no sé cómo les llaman, pero animales de mentira para las clases, qué sé yo, son una alternativa, programas computacionales, en fin, pueden llegar a reemplazar. Pero muchas veces tampoco es posible reemplazar para estudiar procesos fisiológicos.
Y finalmente tenemos la resignación, que yo creo que el mejor ejemplo para esto es la laparotomía. Una vez mi mamá, cuando me operé de la vesícula, me dijo, oye, pero tú saliste al día siguiente caminando y ya estabas en el supermercado, y yo cuando me operé la vesícula estuve 3, 4 días hospitalizada y con un directo impacto sobre mi confort, ¿no? Y es verdad, vamos refinando procedimientos, vamos refinando técnicas, pero también es importante que las metodologías y las formas en las que trabajamos también vayan siendo refinadas. Hay muchas R que se van a agregar. Yo los invito a ir contemplando estos conceptos cada vez que eh, las publicaciones, los tesistas, en fin, la vorágine del día a día nos consume y lo que más falta el tiempo, y más encima tenemos que llenar un protocolo donde tenemos que declarar un montón de cosas. Pero piensen también que el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de sus propias vidas ha sido en torno a los animales. Y una de las R's que deberíamos considerar siempre como institución es la del respeto. Para finalizar, quisiera decir que animales sanos física y mentalmente entregan datos confiables, que pueden ser repetibles y que elevan los estándares de la investigación generada en las universidades. Ahora, considerar todos estos aspectos da garantías que la investigación, docencia y producción de animales dentro de las universidades se realiza de acuerdo a las inquietudes y las exigencias de la sociedad. Porque no olvidemos que nosotros somos parte de una cultura, de una sociedad, en fin, y estamos inmersos como ciencia dentro de las necesidades de la sociedad. Finalmente, muchas de las fuentes de financiamiento son aportes fiscales que vienen de la sociedad y que ayudan a generar la investigación en la que se está trabajando. También nos da credibilidad en la comunidad científica internacional, ya que cumple con los estándares de revistas y fondos de financiamiento. Y finalmente, y lo más importante, que considerar y aplicar estos aspectos por científicos, científicas y quienes colaboran, estudiantes, personal que trabaja en bioterios y unidades que manejan directamente animales, son quienes con su futuro, con su trabajo construyen el futuro. Y somos responsables del futuro de quienes los vivirán después de nosotros, no solamente humanos, sino también seres vivos en general. Así que les quiero dejar una cordial invitación a que participen de su comité, que cada vez que tengan una duda nos consulten. Muchas veces podremos dar respuestas a sus consultas, muchas veces tendremos que recurrir a ustedes para buscar respuestas a consultas, y la idea es que trabajemos en conjunto por asegurar el bienestar animal y un comportamiento ético adecuado a la ciencia que estamos produciendo. Eso sería. Muchas gracias, doctor Vargas, por esta clarísima presentación que nos ha dado en cuanto a definiciones muy importantes en el bienestar y la bioética animal, como la sintiencia, que a veces no todos la tenemos clara, y yo creo que quedó clarísimo con tu forma de presentarla. Y otra cosa que es bien importante es que actualmente estamos muy bienestaristas en el enfoque de los comités, y yo creo que hay que tener esta discusión bioética para analizar los dos puntos de vista o las dos visiones, ¿no? Y concientizar al respecto. Así que les recuerdo, gracias Roland, les recuerdo a todos que va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones de los dos conferencistas. Así que si quieren pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. No van a haber preguntas a micrófono abierto, sino que con el chat, y yo voy traspasando las preguntas a los conferencistas. Por favor, también les recuerdo, para los que no habían llegado una vez que empezó Ronald, mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Les recuerdo que hay una gran diversidad de audiencia aquí, de auditores. Tenemos estudiantes de pregrado, de posgrado, investigadores, miembros de comité, miembros externos a la comunidad universitaria también, de diferentes universidades. Tenemos una diversidad de auditores, así que espero que la discusión sea muy rica después, cuando vengan las preguntas. Entonces, sin más, le paso el micrófono a la doctora Tamara Tadic,
que, como les comenté, es académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile y experta en bienestar animal, que nos va a comentar cómo evaluar el bienestar de forma práctica. Gracias, Tamara, por participar. Estás muteada. Ahí. Eso, es que no lo podía reactivar. No lo voy a reactivar yo. Ya. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto, buenas tardes a todos y todas. Que me alegra mucho ver tanta gente conectada y sobre todo tantos amigos y amigas que vi por ahí los nombres en la lista. Bueno, me pidieron que conversáramos un poco sobre cómo poder evaluar el bienestar animal de forma práctica durante la investigación que involucra animales, que puede ser de diverso tipo y que además es tan amplia, porque tenemos desde investigación que es básicamente de tipo observacional, hasta estudios, ¿no es cierto?, biomédicos que generalmente involucran procedimientos que pueden ser un poco más invasivos. Entonces, lo primero, un poco es hacernos la pregunta de por qué tenemos que evaluar el bienestar, o por qué tener estos protocolos o sistemas que nos permitan valorar el estado de bienestar del animal. Entonces, la verdad es que uno se va haciendo varias preguntas y lo primero debiese ser, bueno, ¿cómo medimos el bienestar? Y nos vamos a dar cuenta que existen un montón de indicadores. En las próximas diapositivas vamos a ver algunos con más detalle, pero lo que tenemos que hacer es seleccionar indicadores que nos permitan evaluar lo que efectivamente queremos medir en una especie en particular. Y una vez que juntemos estos indicadores, podemos generar un protocolo. Una vez que ya tenemos ese protocolo, entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es cómo están los animales. Y en el fondo esto lo vamos a poder contestar a través de la aplicación de este protocolo y de la interpretación de los resultados de los indicadores. Entonces lo primero es seleccionar las herramientas y después, ¿no es cierto?, poder interpretar la información que nos entregan esas distintas herramientas. Pero no deberíamos quedarnos en esta interpretación de los resultados, sino que estos resultados los tenemos que ocupar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es que cuando nosotros vayamos monitoreando el estado de bienestar, podamos tomar decisiones que mejoren el estado de bienestar de los animales. Y estos indicadores nos deberían poder permitir tomar estas decisiones que debiesen llevar a la implementación de prácticas de manejo estandarizadas. Entonces, estas prácticas de manejo estandarizadas puede ser algo tan simple como un protocolo de manejo de dolor, o a lo mejor un protocolo de eutanasia, pero nosotros debiésemos tener estas buenas prácticas en protocolos que podamos aplicar dentro de la investigación. Y tampoco debiéramos quedarnos en la aplicación de estos protocolos, sino que una vez terminado el ensayo, el proyecto, el experimento, debiésemos hacer una reflexión y evaluar qué tan bueno fue el protocolo de bienestar que utilizamos. Y si a lo mejor para un siguiente evento tenemos que eliminar algunos indicadores, o tenemos que modificarlos, o tenemos que incluir otros que nos faltaron. Entonces esto debiese ser como un ciclo permanente de mejora, de reevaluación de nuestra práctica con animales. Entonces lo primero es justamente poder seleccionar indicadores. Y cuando hablamos de indicadores de bienestar animal, generalmente los podemos clasificar en dos grandes tipos de indicadores. Entonces tenemos aquellos que vamos a llamar indicadores de entrada o inputs, o indicadores basados en los recursos que le entregamos a los animales. Y acá van a estar todas aquellas cosas que podemos medir en el ambiente del animal y que lo que hacen es entregarnos información del riesgo de que le ocurra un problema de bienestar a la especie con la que estemos trabajando. Entonces, lo más común es que, por ejemplo, podamos evaluar
la calidad, la cantidad o la forma en que le estamos entregando alimentos, que podamos evaluar el alojamiento, la disponibilidad de espacio, la comodidad, por ejemplo, si hay algún sustrato dentro de ese espacio, el agua, los manejos, qué manejos estamos realizando con los animales. En general, en investigación, este tipo de recursos y este tipo de indicadores los deberíamos utilizar e implementar, por ejemplo, como una práctica de monitoreo de la calidad del laboratorio o de las instalaciones en que estamos trabajando con los animales. Y probablemente van a ser parte, ¿no es cierto?, de una pauta o un protocolo que permita certificar el lugar en el que estamos alojando o manejando animales, ya sea de forma permanente o durante periodos más cortos. Pero por otra parte, vamos a tener lo que llamamos indicadores de salida o indicadores directos de bienestar o indicadores basados en el animal. Y aquí van a estar todas aquellas cosas que nosotros vamos a poder medir directamente en el animal, como por ejemplo algunos indicadores de su estado físico, de salud, indicadores conductuales, respuestas fisiológicas, y también lo que comentaba Ronald recién, podemos evaluar estos estados afectivos, estados emocionales o el estado de valencia del animal. Entonces, esto ya nos da como una gran como caja de herramientas desde donde nosotros vamos a tener que seleccionar algunas, ya la idea tampoco es llenarse de indicadores, pero aquellas que sean más apropiadas para la especie y también para el modelo y estudio que esté realizando. Entonces, ¿qué características deberían tener estos indicadores? Bueno, deberían ser reconocibles fácilmente y confiables, ¿ya? También tienen que ser eficientes, eso quiere decir que ojalá sean altamente sensibles y específicos para poder entregar información del estado de bienestar animal. También va a ser importante que sean relevantes para el proyecto y para la especie con la que estoy trabajando. Puede que yo siempre trabaje con la misma especie, pero en estudios que son completamente distintos, y eso también significa que un indicador no me va a servir en un siguiente estudio. También es importante que los indicadores que vayamos a seleccionar sean factibles de aplicar sin perturbar al animal, porque la idea no es que tratemos de evaluar el bienestar animal y por tratar de medirlo con un método que a lo mejor es invasivo, voy a terminar estresando al animal y por lo tanto voy a interrumpir el diseño experimental. Entonces, también es importante que se consideren estos indicadores dentro del diseño experimental. Por ejemplo, si se van a tomar cierto tipo de muestras con cierta temporalidad, ocupar esos mismos espacios para levantar información de bienestar animal y no estar interrumpiendo la rutina de los animales en otros momentos. Y lo más importante es que sean repetibles, que sean consistentes en lo que están evaluando, pero también que haya consistencia en su interpretación y su análisis. Y obviamente que cualquier evaluación requiere registros y por lo tanto debiésemos tener estos protocolos, ¿no es cierto?, de bienestar con pautas que estén estandarizadas, conocidas por todos y que efectivamente se vaya registrando la información. Entonces, estas pautas no son nuevas, ya existen herramientas y existen herramientas de monitoreo del bienestar animal en animales que están en investigación, que son de los años 80 y que probablemente muchos de los que están acá y que trabajan en la investigación las conocen, que son las que proponen Morton y Griffith. Lo que sí hay que considerar es que estas herramientas son bastante antiguas y en general lo que hacen es incluir 5 grandes ítems que tienen que ver con la salud del animal. Evalúan el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema locomotor y tienen una categoría de otros, pero que también generalmente incluye cambios en la temperatura, inflamación o lesiones que puedan ocurrir. Y cada uno de estos signos que se vayan a evaluar para la especie específica en que se vaya a utilizar, Morton y Griffith, ellos tienen para roedores, también tienen para peces estas pautas de valoración, se le da un puntaje. Ya son escalas que son numéricas y que a cada signo se le da un puntaje y luego uno obtiene un puntaje para la pauta completa.
Y ese puntaje total es el que va a ir asociado a una indicación de una toma de decisión respecto a qué es lo que se va a realizar con los animales que tienen ese puntaje, que puede ir desde animales que están normales hasta aquellos que van a requerir un monitoreo más cuidadoso, o en algunos casos, ¿no es cierto?, va a significar que el puntaje se va a considerar como el criterio de punto final y ese animal va a ser sacado del experimento, ya sea para recibir un tratamiento en particular o para recibir a lo mejor manejo farmacológico del dolor o en caso de ser necesario para recibir eutanasia. Pero estas escalas de Morton y Griffiths tienden a incorporar más bien solamente signos o indicadores que son del ámbito físico o de la salud. Y Ronald recién, ¿no es cierto?, nos mostraba que el bienestar animal incluye más que la salud del animal. No necesariamente un animal que está sano está en un estado de bienestar adecuado. Por lo tanto, los protocolos para evaluar bienestar en animales en investigación también deberían considerar estos tres aspectos o dimensiones del bienestar animal, que son el estado, ¿no es cierto?, de salud o el estado físico, el estado conductual, que el animal pueda efectivamente realizar algunas conductas que están altamente motivadas y que cuando no las puede realizar resultan en cambios fisiológicos, y también resultan en alteraciones de los estados afectivos, ¿ya? Y a veces, en el caso de los animales, no vamos a poder directamente evaluar las emociones, pero muchas veces los estados emocionales también van a ir asociados a un cambio conductual. Y también, ¿no es cierto?, como ya Ronald les mencionaba, que existen estas 3 R, probablemente el principio de refinar el diseño experimental es el que va a permitir generalmente mejorar estas características de bienestar. Entonces el bienestar animal, en el caso de la investigación, va a estar muy asociado, va a ir muy de la mano de la capacidad de refinar el experimento que tengan los investigadores. Entonces, existen hoy en día otras pautas, existen modelos para todas las especies. Yo aquí les voy a mostrar algunas nomás, pero es para que se hagan una idea de cómo se ven estas pautas de evaluación. Entonces, por ejemplo, este es también un protocolo que es de evaluación que es numérico, tiene un puntaje, que en este caso es para ratas en un modelo de enfermedad inflamatoria intestinal específico, y lo interesante es que ya los indicadores van a estar asociados justamente a parámetros que tienen que ver con el estado de salud, la condición física, pero también con la condición psicológica, ¿no es cierto?, el estado afectivo que pueda tener el animal, el cual se evalúa a través de cambios conductuales. Y nuevamente, este monitoreo del bienestar debiese hacerse de manera continua durante una investigación, y por lo tanto los investigadores deberían contar con estas pautas en que se anota la fecha y el puntaje, y eso permite ir registrando y ver cómo va cambiando en el tiempo el estado del animal. Y nuevamente, estos puntajes o la sumatoria de los puntajes debería estar asociado a posibilidades de intervención que se tengan que realizar. Entonces acá nuevamente tenemos puntajes bajos van a indicar animales que están en una condición normal, pero ya a medida que va aumentando el puntaje va a significar que los animales requieren un monitoreo mucho más cuidadoso. Por ejemplo, aquí ya habla de considerar a lo mejor un manejo analgésico, de notificar al investigador responsable, y ya después puntajes sobre 10 indican que se debiese ese animal, ¿no es cierto?, retirar del experimento y realizar la eutanasia. Entonces, lo interesante es que a pesar de que siempre los protocolos de bioética se le pide al investigador que incorpore estas pautas de monitoreo, es importante que las consideren en función de la especie y del modelo o el estudio en particular que están haciendo, y que no simplemente por cumplir se adjunte, ¿no es cierto?, la pauta de Morton y Griffiths porque es la clásica o es porque la que tenía, ¿no es cierto?, a mano.
sino que pensar realmente en ese modelo qué cosas me podrían estar indicando que el bienestar del animal se puede haber comprometido. Y siempre pensando en estas 3 dimensiones que tienen que ver con la salud, la conducta y los estados afectivos. Esta es otra pauta que es para ratones adultos y nuevamente incluye parámetros que tienen que ver con la salud, ¿ya? Por ejemplo, la condición corporal, pero también incluye en este caso conductas que tienen que ver con la actividad individual o que realiza el animal de manera solitaria, pero también con su conducta social. Y en este caso, la diferencia es que es un sistema binario, por lo tanto acá no hay un puntaje, sino que simplemente se anota si está o no está presente el parámetro que se está evaluando. Entonces, pueden haber estas diferencias y los investigadores pueden ir acomodando las pautas a lo que estén más acostumbrados dentro de su grupo o lo que les sea más sencillo para entrenar al personal que efectivamente va a aplicar estas pautas de manera diaria. Este es una pauta para peces, es un poco distinta en el sentido del formato, pero nuevamente vemos que incluye indicadores que tienen que ver con el estado físico del animal y también con el estado conductual, que en este caso la parte de estado de salud o estado físico del animal se divide en 2, una que tiene que ver con la estructura corporal y otra que tiene que ver con las escamas y las agallas de los peces, y después una tercera dimensión que tiene que ver con la conducta, ¿ya? Y muchas veces justamente algunas de estas conductas también nos hablan de estados emocionales alterados. Entonces en este caso está el listado de cuáles pueden ser los cambios que se observen y el personal lo que va a hacer es anotar la letra que corresponde, ¿ya? Pero siempre es importante que haya una persona que sea la responsable, que se anote bien las características del animal, que se está utilizando la especie, la edad. No necesariamente va a ser lo mismo cuando estamos evaluando, en el caso de los peces adultos, con estados larvarios. Entonces, en el caso del Centro Alemán para la Protección de Animales de Experimentación, ellos tienen pautas para los peces en las distintas etapas de crecimiento. Ronald, ¿no es cierto?, nos conversó un poquito acerca de estos estados emocionales y generalmente lo que consideramos dentro del bienestar es que estos estados emocionales debiesen ser parte importante de la evaluación y que si bien no los podemos evaluar muchas veces de forma directa, sí tenemos proxies que nos permiten entender un poco cómo el animal está experimentando el ambiente en el que está. Entonces, lo que tenemos que entender es que el animal puede tener una percepción ya sea positiva o negativa del ambiente o de cómo está interactuando con el personal que está en el laboratorio o en el campo, en el caso, ¿no es cierto?, de situaciones de terreno. Y esa percepción, al ser positiva o ser negativa, lo que va a generar es, en el caso de ser positiva, emociones placenteras y en el caso, ¿no es cierto?, de ser una interacción negativa, va a generar estas emociones negativas o desagradables. Y obviamente que esto no es blanco y negro, sino que hay una escala de grises y Ronald nos mostró una tabla en que aparecían distintos estados emocionales con los nombres que nosotros como seres humanos le damos a esas emociones para caracterizarlas. O sea, cuando nos preguntan cómo te sientes, me siento angustiado, con frustración. A lo mejor van a haber ocasiones en que esa información tan específica no la vamos a poder obtener, pero desde el punto de vista del bienestar animal, lo que nos interesa es saber si el animal está en un estado de valencia positivo o si está en un estado de valencia negativo, más allá del nombre que le pongamos, ¿no es cierto?, a esa emoción en particular. En el caso de las emociones placenteras, además nosotros las podemos promover dentro de los diseños experimentales a través del refinamiento del ambiente que permita que el animal pueda realizar conductas que son recompensatorias, como por ejemplo alimentarse, acicalarse, tener contacto social con otros animales, jugar, como las vacas, ¿no es cierto?, que nos mostraban en el video.
Y estas emociones negativas generalmente las vamos a ver asociadas a conductas que son de evasión, porque el animal trata de evadir estas situaciones que considera que son un castigo, como por ejemplo el aislamiento social, en el caso de los animales sociales, la manipulación brusca, y por eso es tan importante el entrenamiento de la gente que va a manipular a los animales. Y hoy en día, en bienestar animal, lo que tratamos es, más allá de estar seguros de que no estén presentes estas situaciones negativas, como por ejemplo que el animal no tenga lesiones o que no tenga enfermedad o que no tenga una baja condición corporal, hoy en día lo que se busca es que efectivamente haya un bienestar positivo, es decir, estar más allá de este estado neutral y que el animal pueda ejecutar conductas que son indicadoras de estos estados emocionales positivos. Y dentro de estas conductas tenemos, por ejemplo, el acicalamiento, el dormir, la curiosidad, la exploración, el poder tener interacciones sociales cuando corresponda de acuerdo a la especie, el poder anticipar situaciones. Para los animales es muy importante poder tener cierto control sobre su ambiente y poder anticipar ciertas situaciones. Y el uso, por ejemplo, de enriquecimiento ambiental es algo que puede facilitar que esto ocurra. Y uno de los estudios que ha sido bastante comentado en los últimos años es la importancia de, por ejemplo, entrenar al personal en que puedan realizar cosquillas a las ratas que están dentro de diseños experimentales. Y la cosquilla no tanto como uno se imagina la cosquilla, sino que porque la manipulación que se realiza al hacerle la cosquilla de cierta manera a la rata, lo que hace es que simula una forma de juego natural que tienen las ratas, ¿ya? Donde hay contacto dorsal y luego la rata a la que se le está haciendo contacto lo que va a hacer es darse vuelta y ocurre esta otra conducta que es el pin. Entonces, lo que se ha visto es que cuando se le enseña al manipulador a hacerle cosquillas a las ratas, lo que se activa es el mecanismo de recompensa, ¿no es cierto? Lo cual lo podemos evaluar a través de, por ejemplo, cambios en las secreciones de los patrones dopaminérgicos, y lo que se ha visto es que las ratas buscan activamente que el manipulador les pueda hacer cosquillas. Entonces, hoy en día se está entrenando al personal de los bioterios a que aprendan a cómo realizar esta manipulación para hacerle esta cosquilla a las ratas. Y en este estudio lo que se vio fue un poco las respuestas del personal que estuvo involucrado en estos entrenamientos y su percepción y opinión respecto a este manejo. Y como ven, un 80% lo ve como una forma de mejorar el bienestar y calidad de vida de las ratas, de tener animales más felices dentro de los bioterios. Pero otras cosas interesantes es que han visto que estas ratas es más fácil el manejo y la manipulación, y por lo tanto hay una mejor interacción humano-animal, y hay un incremento del bienestar animal, además de un porcentaje de personal que cree que también va a mejorar la calidad de la información obtenida en estas investigaciones. Y dentro de las complicaciones que podría traer este manejo, tienen que ver con el consumo de tiempo, que algunas personas no lo ven como algo esencial, en algunos laboratorios todavía no está aprobado el uso de este manejo, y que en el caso de algunos modelos experimentales, por ejemplo, podría tener ciertas limitaciones, como en aquellos ensayos que requieren procedimientos quirúrgicos y que probablemente no se va a poder realizar esta manipulación. Y también se ha visto que ratas más viejas tienden a responder no necesariamente de la misma forma a este manejo. Pero hay formas de mejorar el bienestar y que no son costosas monetariamente, a lo mejor sí en cuanto a tiempo de poder implementar. También podemos evaluar estados afectivos negativos como el dolor, que es una de las principales causas de sufrimiento en animales utilizados en investigación, y por lo tanto hoy día también tenemos escalas para evaluar la severidad de los ensayos, y también debiésemos siempre refinar los estudios a través del manejo farmacológico del dolor cuando sea posible de acuerdo al modelo experimental. Y existen escalas de expresión facial que se pueden implementar y que uno puede capacitar al personal
o a través, ¿no es cierto?, de la presión, de las varillas de von Frey, también se puede evaluar los umbrales de dolor y cómo van cambiando y monitorearlos en el tiempo. Estas escalas de expresión facial no solamente están disponibles para animales de laboratorio como ratas, ratones, conejos, sino que hoy día también las tenemos para animales de granja que muchas veces son utilizados en investigación. Solamente como ejemplo, esta es una para equinos, y aquí tenemos una escala de expresión facial para ovinos. También existen escalas de expresión facial para cerdos, para bovinos. Entonces, estas son herramientas simples que nos permiten monitorear estos estados afectivos a través de cambios conductuales que a veces son sutiles y que por lo tanto de todas maneras requieren entrenamiento por parte del personal. Este es un estudio en que lo que se utilizó fue un índice de conducta de peces, en este caso para pez cebra, pero se hizo un monitoreo con un sistema automatizado, ya a través de computadores, en que lo que se hace es la agregación de distintas conductas, en este caso velocidad de nado, con también proporción de tiempo que el pez pasa en el fondo del acuario, y porcentaje de tiempo utilizado para explorar el acuario por parte de los peces. Luego de distintos procedimientos, tenemos un grupo control, después un grupo en que se le inyecta un suero fisiológico, un grupo que se le inyecta ácido en los labios, que ya se sabe que es un modelo de dolor bastante controlado en peces, pero también la inserción de estos PIC-TAC y el corte de aleta, que se ocupan muchas veces como marcaje en estudios con peces. Entonces, este índice lo que hace es categorizar desde la barrita verde a la rosada los peces cuando están en una condición saludable hasta peces muy enfermos cuando el indicador llega a la barra roja. Y tenemos 3 filas porque son 3 horas consecutivas, en este caso de monitoreo post el procedimiento. Entonces, no es necesario que veamos todos, pero solamente para que se hagan una idea, acá tenemos la velocidad de nado del grupo control, ya es la línea azul, y vean cómo disminuye la velocidad de nado del grupo en que se le hace el corte de aleta para marcaje. Mientras que el tiempo que pasan en el fondo del acuario es mucho mayor para el grupo con el corte de aleta versus el control que está acá, y el tiempo que ocupan los peces en explorar, que es una conducta positiva, también es mucho menor en el grupo en que se hace el marcaje versus el control. Pero lo interesante es que ustedes pueden refinar algo tan simple como el marcaje de los peces, que todavía antes de empezar el estudio, a través de la realización del marcaje, pero agregando lidocaína al agua, que sería la línea verde, y uno puede ver cómo ya las conductas se equipara a el grupo control. Entonces, a través de un refinamiento, uno también puede mejorar la condición de bienestar y la puede monitorear a través de estos índices formados por conductas. Otras conductas que uno podría monitorear, y en particular en roedores, es muy fácil que estereotipen. Pueden presentar distintos tipos de estereotipas, y generalmente está asociado a ambientes donde el animal no tiene ninguna oportunidad para poder realizar conductas altamente motivadas, que pueden ir desde escarbar, roer, formar nidos, y por lo tanto rápidamente comienzan con estas conductas que pueden ir desde volteretas hacia atrás, o morder las barras de la jaula, o colgarse, y en el caso de las chinchillas también la tricofagia es algo que puede aparecer rápidamente. Entonces, esas son cosas que es mucho más probable que aparezcan de forma rápida en el caso de los roedores que, por ejemplo, en otras especies, y que uno debería estar atento. Después ya hay cosas simples como la evaluación de la condición corporal dentro de los indicadores de salud, y donde sí es importante que los investigadores cuenten con los sistemas de evaluación de condición corporal específicos para la especie, porque no se evalúa de la misma forma en cada especie. Y en particular, voy a dar el ejemplo, aquí tenemos uno para bovinos y un sistema para cerdos, pero muchas veces en el caso de los équidos hay personas que ocupan la misma escala que se ocupa para caballos, para burros, y la forma en que conservan la grasa y
y la distribuyen en su cuerpo es totalmente distinta. Entonces es importante contar con las herramientas específicas para la especie con la que se está trabajando. Y ya terminando, ¿qué cosas requerimos para poder hacer una evaluación efectiva del bienestar? Lo primero es que en los equipos de trabajo debería haber justamente un trabajo de equipo, incluir personas que tengan distintas capacidades y que cumplan distintos roles dentro de ese equipo de trabajo. Muchas veces los equipos de investigación no cuentan con un veterinario o un zootecnista o con un biólogo que conozca la conducta del animal, y es importante que se incorpore. Seleccionar los indicadores de bienestar apropiados para la especie, ¿no es cierto?, con la que se está trabajando, pero también para el estudio en particular, y incluir parámetros que nos permitan evaluar tanto el estado físico, de salud, fisiológico y conductual del animal. Lo otro es que tiene que existir un conocimiento de los parámetros normales, y eso requiere que antes de comenzar el estudio se defina de forma súper cuidadosa qué es lo que se va a considerar normal en cada estudio. Y eso significa también considerar los efectos adversos propios que pueden ocurrir, como algunos cambios conductuales debido al manejo que se le está dando al animal dentro del diseño. Lo otro es la consistencia. Y aquí tiene que haber consistencia entre indicadores, tiene que haber consistencia de los indicadores que se van a ocupar entre especies, pero súper importante es que tiene que haber consistencia entre los observadores. Entonces, si más de una persona va a registrar, primero tienen que entrenarse y efectivamente ver si hay consistencia entre lo que están registrando. Y es sumamente importante tener un sistema de registro y que ese sistema de registro use un lenguaje y un formato que sea consistente para cada proyecto y para cada especie. ¿Y esto por qué? Porque de esto va a depender también la calidad de los resultados. Entonces, es importante que nosotros tengamos un sistema de monitoreo de bienestar para estar seguros de que los resultados que queremos publicar sean efectivamente el resultado de lo que queríamos investigar y no producto de un mal manejo de los animales. Y por eso es importante que estos protocolos sean revisados y que cuenten con la certificación bioética. Hoy en día, yo diría que todas las revistas, ¿no es cierto?, WOS van a pedir estas certificaciones, y para eso también es importante que los investigadores sigan los lineamientos que existen de forma internacional y a las que están suscritos la mayoría de las revistas, como estas guías, la Prepare y la guía Arrive, que hoy día ya existe la 2.0, que son un checklist para que el investigador sepa qué es lo que tiene que reportar respecto al uso de animales. Y creo que esa era la última. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Tadic, por este completísimo presentación sobre cómo evaluar el bienestar animal. Yo quiero solo complementar algo súper que como psicua nos hemos encontrado en reiteradas oportunidades, que como tú bien decías, la gente tiende a presentar una pauta de supervisión o una escala que ocupará para evaluar el bienestar animal, pero que no la domina del todo. Y es súper importante que el equipo de investigación sea capaz de evaluar acertadamente esos indicadores que pone. Entonces, si dice que va a evaluar, no sé, la frecuencia respiratoria del ratón o la frecuencia cardíaca del ratón, que efectivamente la evalúen, y que no sea como una pauta para presentar nomás, pero no implementar acertadamente para el bienestar animal. Y como bien dijiste, hay una serie hay pautas y escalas específicas para cada especie y modelo. Así que muchas gracias. Ya tenemos preguntas en el chat, se las voy a transferir. La primera es de, espérame que se me bajó, de Carolina Hidalgo, que pregunta cómo se puede medir o trabajar con el bienestar cuando se hacen estudios sobre el dolor. Una pregunta súper importante. No sé si alguno de ustedes quiere responder primero. Sí, yo podría contestar. Bueno, yo creo que ustedes que son científicos pueden responder más desde el quehacer cotidiano, pero yo quisiera decir que los comités no tienen la función como de parar o en fin, de tener algo relacionado con el dolor. Se discute en conjunto
hasta qué punto, y se pide asesoramiento externo cuando corresponde, se pueden como aceptar o tolerar ciertos estudios de dolor. Entonces, es lo que yo puedo aportar desde mi lugar como director, que trabajo más desde la gestión, ¿no? Y desde la coordinación del comité. Pero siempre hay espacio para poder debatir y reflexionar al respecto. Y es por eso que en esos casos, cuando hay que evaluar si se realizan estudios con dolor, es un estudio que tiene que considerar en varios interlocutores, digamos, y que tengan conocimiento acerca de eso. Gracias, Ronald. Tamara, ¿quieres agregar algo? Estás muteada. Ya, es que no puedo reactivar mi micrófono yo Ya. sola, me lo tienen que reactivar usted. Sí, o sea, es una complicación porque obviamente cuando uno está estudiando dolor no podemos hacer manejo analgésico, pero eso no quiere decir que el dolor se tenga que infligir sin ninguna medida o sin ningún monitoreo. Entonces, yo puedo estar evaluando dolor, por ejemplo, podría estar evaluando ya sea un dolor agudo o dolor crónico, pero yo debería conocer de antemano cuál debiese ser el criterio de todas maneras de punto final en el cual ya ese animal va a salir del estudio y se le va a entregar el manejo de dolor que requiera. Por lo tanto, justamente estas escalas de expresión facial lo que permiten es evaluar el dolor en distintas intensidades, ¿ya? Y eso es lo que uno debería monitorear, pero nunca uno va a evaluar dolor y va a dejar que el animal, por ejemplo, muera o entre ya en un problema de salud muy grande que ponga en riesgo su vida por el dolor. O sea, de todas maneras igual tiene que existir un criterio de punto final que tiene que estar establecido a priori en el protocolo. Entonces, lo más fácil son estas escalas de expresión facial, además de otros cambios conductuales, o por ejemplo, ya cuando el animal deja de alimentarse o empieza a reducir un porcentaje importante de su peso vivo. Todos esos son indicadores que pueden estar dentro de la pauta. Sí, gracias, Ronald y Tamara. Complementando, yo creo que hay estudios que sí permite el uso de analgésicos. Por ejemplo, si estamos probando nuevos analgésicos, el punto de comparación no es el animal sin analgésico, sino que el analgésico ya conocido. Hay muchos estudios que ocupan animales con el control, en el fondo, es el animal con un analgésico ya conocido, el nivel de analgesia que puede entregar. Pero claramente hay algunos estudios de dolor que no se permite el uso de analgésico por el diseño que tiene, y eso tiene que estar muy bien justificado, obviamente, en el protocolo y aprobado por el CIE. Hay otra pregunta de Héctor Uribe que nos pregunta si el concepto de sintiencia se emplea en peces como los salmones, por ejemplo. Está dirigida a Ronald, me imagino. Sí, pero yo creo que Tamara me puede ayudar muy bien, pero yo quisiera que nos remontemos a la diapositiva de Sintiencia, y en el fondo es un individuo que tiene conciencia de su entorno, de los recursos que posee, es un individuo que tiene capacidad de aprender, que puede escoger, que puede decidir, y yo creo que en varios de esos criterios ya los peces, en diversos experimentos, en alguno que mostraste tú, Tamara, alguna vez, que incluso los peces cebras eran capaces de automedicarse cuando tenían, cuando eran capaces de aprender que un agua tenía la lidocaína versus un agua que no la tiene. Entonces, y por lo demás, no recuerdo cuándo, pero ya han sido incorporados también dentro de las especies sintientes, así que los peces aplican completamente. De hecho, Tamara mostró un par de pautas para poder evaluar bienestar en peces. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Si bien todavía hay grupos de investigación así medio encontrados, es que se discute todavía si, por ejemplo, los peces pueden experimentar dolor. Yo creo que ya la pregunta no es tratar de comparar si esa forma de experimentar estos estados emocionales o de procesarlos es igual a la nuestra para poder ser considerados sintientes, sino que tienen cierta capacidad de procesar
estos estados afectivos negativos. Los peces tienen también capacidades cognitivas y pueden aprender tareas y tomar decisiones, además de formar relaciones. Y en ese sentido sí se aplica el concepto para ellos. Obviamente considerando las diferencias, ¿no es cierto?, anatómicas, aunque ya está bastante estudiado que ciertas partes del encéfalo funcionan de forma homóloga y análoga a nuestro neocórtex. Entonces, puede ser que sea, no sea exactamente igual el procesamiento, pero no tendríamos por qué esperar que todas las especies procesen todo igual que nosotros. Sí, gracias, Ronald y Tamara, por aclarar eso. Hay varias preguntas que supongo que fueron antes de la presentación de Tamara, si estas pautas se podían aplicar en peces, y ya vimos que sí. Tamara dio unos muy buenos ejemplos de algunas pautas. Preguntan además si quedará disponible esta grabación. Les informo a todos que queremos empezar vamos a armar un canal de los coloquios para poder dejarlos disponibles al público o a la gente que quiera volver a repasar, digamos, la presentación, pero todavía no tenemos disponible el canal. Pero una vez que lo tengamos, lo vamos a hacer saber y vamos a poner los 2 primeros coloquios que hemos hecho hasta el momento. Pilar Ulloa pregunta si estas pausas para peces se deben aplicar o monitorear en una muestra del tanque, en un número reducido, o a todos los peces que están en el estudio en cada tratamiento, pensando en la manipulación de los peces y en cuál número de peces es adecuado para esto. Sí, yo creo que está súper relacionado con la pregunta también que tiene Catherine. Va a depender del diseño experimental, porque hay estudios con peces que son en acuarios, uno tiene 10, 15 peces, y uno puede efectivamente hacer un monitoreo, o los peces están todos marcados con pistas y se puede hacer un seguimiento, que claramente difiere de las condiciones de campo, en que, por ejemplo, si se está haciendo un estudio en un centro, ¿no es cierto?, con una jaula con miles de salmones o miles de truchas, no se va a hacer un monitoreo individual, pero sí se puede estar monitoreando al grupo. O sea, uno puede ver cómo cambia el patrón de nado del grupo o cómo cambian los patrones de alimentación del grupo. Entonces, nuevamente ahí preguntan por un N representativo. De todas maneras va a ser difícil porque uno podría decir el 10%, pero a lo mejor tampoco vas a poder evaluar a 100, 200 peces de forma individual. Entonces, sí existen indicadores que son a nivel grupal. Entonces, por ejemplo, el aumento de la actividad en superficie o el aumento, por ejemplo, de espuma y escamas que se liberan en la superficie del agua. También hoy día se puede evaluar cortisol en la columna de agua. Entonces hay distintos sistemas, pero va a depender del estudio. Si es que te da la posibilidad de hacer un monitoreo individual, en los casos más de laboratorio, y en los casos de campo hay que buscar estos indicadores que son más bien poblacionales, y hay muchas cosas que uno puede evaluar en agua. Bien, Ronald, ¿algo de agregar o...? Totalmente de acuerdo con lo que dice Tamara, que también estoy leyendo las preguntas que hay más abajo, estoy como... Claro, no, pero... Bien de la pregunta. Bueno, voy a contestar la de Catherine también, ¿no? Que era un poco hay unas pautas que se llaman Fishwell, que están disponibles y que son para evaluar bienestar en sistemas de cultivo, pero ahí uno puede tomar algunos de esos indicadores y los podría ocupar, por ejemplo, cuando uno tiene estos tanques donde tiene un alto número de individuos, y ahí los indicadores son justamente a nivel grupal. Entonces, también uno ahí toma una decisión a nivel grupal de cómo se va a continuar el manejo con esa jaula o ese tanque. Claro. Pero están disponibles igual, las pueden bajar. El Fishwell se llama. Lo voy a poner en el... Muy bien. A propósito de eso, de la referencia, hay preguntas si es posible tener las citas de la referencia bibliográfica. No sé si ustedes pueden tener la lista de ella y enviársela a los asistentes en caso que la requieran. Estaban citadas en cómo se maneja una de las diapositivas, pero a veces es difícil anotarla o seguirla. Entonces, lo que podríamos hacer es que nosotros a los inscritos les podemos mandar las referencias que ocupó cada uno de los expositores, si los expositores están de acuerdo, claro.
Valeria Scavini pregunta, o sea, agradece primero la oportunidad de poder presentar esta importante exposición, de estar presente. Me gustaría saber cómo podríamos aplicar estos otros aspectos emocionales, ya que implica mayor tiempo de recursos humanos especializados, siendo que es importante el bienestar animal y costo, aparte del estudio en sí, en estudios tanto de organismos terrestres como acuáticos. En el fondo, cómo implementar esta capacitación, me imagino, o implementar estas pautas nuevas. Cómo capacitar a las personas, al equipo de trabajo. Es una pregunta, es un desafío de todos los investigadores, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta que además siempre genera bastante discusión, en el sentido de que si uno está utilizando animales, independiente de la especie, dentro de un estudio, uno pensaría que debiese haber alguien de una profesión que conozca la biología, ¿no es cierto?, y la conducta de esa especie en particular. Sabemos que no siempre hay un veterinario presente, independiente de que a veces se hacen manejos farmacológicos, en que mi opinión personal es que siempre debería haber un veterinario de apoyo. A lo mejor no un veterinario institucional que pueda apoyar a los distintos equipos, sería una estrategia. Y después, la mayoría de estas pautas de evaluación de bienestar, justamente lo que buscan es que sean prácticas y que sean factibles de aplicar. Y por lo mismo, si ustedes vieron, yo por lo menos no les mencioné ninguna variable sanguínea ni compleja de medir. Entonces uno sí puede entrenar a los estudiantes, por ejemplo, que a veces participan como parte de sus tesis, debiesen tener un entrenamiento básico en la conducta y la fisiología normal del animal con el que van a trabajar. Esa capacitación yo creo que debiese justamente venir desde la institución. Tener disponibles estas capacitaciones, a veces pueden ser capacitaciones online, existen cursos de capacitación online en algunos de estos temas, y yo creo que siempre ha sido así que los SICUAS están justamente disponibles para apoyar en lo que los investigadores requieran. Yo creo que esa es una de las labores principales que tienen los SICUAS. Pero también creo que uno debería pensar, si no tengo nadie dentro del equipo que conozca la conducta y la biología de la especie y que sea capaz de valorar el bienestar del animal, a lo mejor eso también es un cuestionamiento que uno debiese hacerse. Entonces debiese uno estar trabajando con esa especie, y ahí viene el cuestionamiento ético que de alguna forma también Ronan ya nos interpeló a cuestionarnos estas cosas. Si yo no conozco la biología y no soy capaz de valorarlo, debiese estar trabajando con esa especie y ese modelo. Y esa es la pregunta ética que nos debemos hacer. Sí, yo quisiera complementar un poco también, porque hay una interpelación y yo la tomo porque representamos a la institución finalmente, los comités, que tiene que ver con el apoyo económico, porque bueno, existen muchas herramientas y muchos instrumentos y nos gustaría poder decir que tenemos todo el presupuesto del mundo para apoyar estas iniciativas. En la práctica no es tan así, menos en las condiciones que estamos actualmente, por lo que estamos pasando, pandemia, etcétera. Pero sí estamos el capital humano dispuesto a colaborar. Al menos la institución pone el foco sobre esto y dice hay que implementar comités. Y los comités existen desde hace mucho tiempo, pero esta estandarización de la que habla la pregunta en específico es reciente, y recién se están contratando equipos de personas especializadas que manejen unidades de ética, etcétera, etcétera. En este tema particular con los animales. Por lo que yo creo y pienso que aunque no tengamos los recursos, existen estas instancias, por ejemplo, el coloquio es para eso, para discutir esto, evaluar que tenemos complejidades económicas probablemente para implementar, pero que eso no nos resta responsabilidad, porque finalmente, como dice Tamara, yo soy el que está trabajando con el animal y la institución es la que tiene a sus investigadores trabajando con animales, así que con los medios y los recursos que tenemos que sacarlo adelante.
Sí, gracias. Yo quería complementar también que en el fondo el SICUA de cada institución tapa eso, como dice la Tamara y también mencionó algo Ronald. Si bien es cierto, tenemos pocos recursos, sí Mm. estamos disponibles para de alguna manera informar, educar, capacitar dentro de nuestra medida. Y el SICUA de la Universidad de Chile por lo menos ha hecho cursos tanto para estudiantes como para académicos y funcionarios. Hemos hecho cursos de funcionarios no académicos o del auxiliar de laboratorio o técnico de laboratorio. Entonces, se pueden hacer cosas con pocos recursos económicos, digamos. El recurso humano que tenemos es muy rico de alguna manera y lo podemos capacitar sin mayor dificultad. Em, no se me movió el chat. Ah, aquí estamos. Tenemos harta audiencia de peces, parece, o interesado en peces. Pilar Ulloa pregunta si no basta solo con medir las características del agua, ¿no es cierto? Que siempre nos preocupamos de medir diariamente la temperatura adecuada, la densidad de peces, medición de oxígeno disuelto, pH, nitrito, etcétera, etcétera. Al tener controlados estos parámetros ambientales, los animales deberían estar en buenas condiciones. Aún así, es necesario medir las pautas o implementar las pautas para el de bienestar animal. Sí, porque un poco lo que les comentaba, estos indicadores que son del ambiente y que generalmente se monitorean, por ejemplo, en los sistemas productivos de forma, están súper controlados a veces o de forma rutinaria se monitorean, sobre todo en el caso de los peces, lo que hacen es hablar del riesgo de que ocurra un problema de bienestar. Por lo tanto, efectivamente, si yo tengo cambio, no sé, oxígeno disuelto, temperatura, densidad, tengo un mayor riesgo de que los animales tengan un problema de bienestar. Puede ser que estos parámetros estén alterados y aún los animales no presentan ninguna alteración, ni de su conducta, ni de su salud, ni de su fisiología, pero también podría ser que estos parámetros no estén alterados y hayan otras situaciones de manejo, a lo mejor, que generan o el mismo diseño experimental genera una alteración importante de la conducta del animal. Entonces, si bien son importantes de medir y de monitorear, no podemos solamente monitorear estos indicadores que en el fondo están basados en los recursos y que por eso los llamamos indirectos de bienestar, sino que ojalá tener a lo menos un par de indicadores que podamos levantar que sean basados en el animal, que nos entreguen información directa de cómo el animal está respondiendo a estos distintos recursos que están en el ambiente. Gracias, Tamara. Ronald, algo que... ¿No? No, yo creo que, bueno, apoyar nomás, porque yo creo que sí es necesario, porque también visto desde el punto de vista no de la evaluación del bienestar animal en sí, muchas de nuestras funciones, y por eso di el ejemplo que vi de la vorágine, ¿no? De cómo nuestra mente de repente se desconecta, no desconecta, pero tenemos tantas preocupaciones que hay cosas que podemos pasar por alto en alguna oportunidad. Entonces, establecer protocolos nos permite también dedicarle el tiempo a la supervisión de los animales cada ciertos periodos de tiempo y como dice la Tamara, no solo para solucionar un problema, sino también para prevenirlo. Eso. Sí. Y ojo que esto aplica para todas las especies, ¿eh? Es una pregunta específica de peces, pero nosotros deberíamos ser capaces de controlar lo más precisamente posible el micro y el macroambiente de todas las especies. Entonces, recordemos que en bioterio o incluso en animales de granja tratamos de controlar el ambiente más cercano del animal, en términos de temperatura, que estén bien alojados, las características de la cama, etcétera, etcétera. Que eso, que independiente de que todo eso esté en óptimas condiciones, debe aplicarse la pauta. No me perdí, disculpen. Había un comentario de Javier Simonetti que dice que podríamos también incorporar otras especies como especies silvestres. Definitivamente lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. En los coloquios los programamos, tenemos todos los coloquios del año programados y vienen cosas específicas de peces, a propósito de las preguntas de peces, también charlas específicas para
fauna silvestre, es muy difícil definir en un solo charla o conferencia, o en un solo coloquio, hacer una visión transversal, ¿no? de todas las especies con las cuales trabajamos e investigamos en la universidad. Entonces tratamos de segmentarlo un poco. Creo que la próxima era de fauna silvestre, ¿te acuerdas, Roland? Si es la próxima o la subsiguiente. Peces. Esa es la próxima, la que viene después es fauna silvestre, entonces. Así Ok. es. Así que gracias, Javier, por el comentario. Miriam Velasco dice, me gustaría conocer cuál es la metodología a través de la cual se evalúa la confiabilidad y precisión supongo que de las pautas de ¿De los indicadores? me imagino, sí. ¿Cómo se Sí, es evalúa la que confiabilidad y precisión? hay varios indicadores que en el fondo ya están validados y uno sabe que efectivamente miden lo que quieren medir. Eso uno puede hacer estudios, ¿no es cierto?, independientes, estudios pilotos para poder validar estos indicadores. Entonces, por ejemplo, si bien muchas personas utilizan cortisol, ¿no es cierto?, como indicador de bienestar, hoy en día nosotros sabemos que no es específico. Entonces yo podría evaluar cortisol y me podría salir alterado, pero la verdad es que efectivamente me esté diciendo que el animal esté con un problema de bienestar, no va a ser necesariamente así. Entonces no se recomienda, por ejemplo, ocupar nunca cortisol como único indicador cuando uno está evaluando bienestar. De hecho, podrían haber situaciones que son positivas para el animal y que generan un estado de excitación, o podrían haber cambios, ¿no es cierto?, de acuerdo a la hora en que se hace el muestreo, por el ritmo circadiano también del cortisol, y que uno puede encontrar diferencias, y por lo tanto no es un indicador confiable por sí solo de bienestar animal. Si bien es difícil tener indicadores que por sí solo un indicador me diga si el animal está bien o está mal, a lo mejor, por ejemplo, la condición corporal, si tengo un animal obeso, tengo un animal delgado, sí o sí el animal va a estar con un problema de bienestar. Entonces puede ser, no es muy específico, pero sí es confiable porque si está con una alteración importante, va a haber un problema de salud en el animal. Entonces, la idea es buscar justamente indicadores que me hablen de lo que yo quiero evaluar. A lo mejor un diseño experimental de por sí va a generar la alteración de alguna variable y que por lo tanto esa no me va a servir para evaluar bienestar porque puede estar, a lo mejor alguna liberación de alguna hormona puede estar bloqueada o puedo estar manipulando alguna proteína, por ejemplo, de inflamación. Entonces no voy a ocupar esa misma para evaluar bienestar si esa va a ser una variable del estudio que yo sé que se va a alterar de acuerdo al diseño experimental que tenga, el modelo. Entonces, por eso es como importante, pero hoy en día uno entra, por ejemplo, a la NSR y uno encuentra pautas para distintos modelos experimentales. O sea, existen pautas para evaluar bienestar en modelo cáncer, en modelo inflamatorio, en modelo dolor, que con indicadores que ya están validados para esas situaciones. No vale la pena, yo creo, que un investigador se ponga a validar un indicador de bienestar antes de realizar su estudio, porque en general ya existen, ya están como determinados para las distintas situaciones. Sí, además que hay una serie de iniciativas también que, al menos en otras áreas, por ejemplo, menciono, no sé, producción, proyectos en conjuntos con varios países donde se validaron indicadores y se publican para especies en general. Y como dice Tamara, ya están validados. Y hay otros que hay que desarrollar. Eso también es cierto, pero hay una gran cantidad de indicadores disponibles para evaluar y que son todos confiables. Sí. Carolina Pérez pregunta si existen protocolos para la eutanasia en el momento de finalizar el estudio. Efectivamente existen y eso debiesen estar en el protocolo aprobado por el CICUA. O sea, no puede haber un protocolo certificado, digamos, sin el protocolo o el procedimiento de eutanasia bien definido. Dice que, pero agrega que al término del estudio pueden muchas veces estar
bien de salud o verse bien. Como ya se terminó el estudio, hay que eliminar el grupo animal para dar paso a un nuevo grupo. ¿Eso no pasa a llevar un poco la ética profesional en el caso nuestro particular como veterinario? Una pregunta más filosófica o profesional, ética. Bueno, yo creo que esto depende de las personas que se sienten a discutir esto, si esa es la función de los comités finalmente. Habemos varios partícipes de un comité y varios tienen sus posturas distintas y hay que llegar a un consenso. En lo particular, en lo profesional, pienso que también la vida, ya que estamos haciendo un análisis más filosófico, no se basa solo en existir, se basa en experimentar estas emociones que estamos diciendo. Y es muy difícil, después de que los animales han sido utilizados para procedimientos y que están adaptados a ciertas condiciones, reubicarlos en otras condiciones, los exponemos a pasar situaciones que alteran su bienestar. Y es por eso que en algunas ocasiones bueno, se realiza este procedimiento que dice Carola. Pero creo que hay que buscar estrategias si es que queremos que eso no suceda o si pensamos que toca nuestra ética profesional. Pero también hay que pensar que hay que hacerse cargo de esos animales. Básicamente, ¿no? Para poder asegurar todas las cosas que hablamos en la presentación. Y la eutanasia es un tema complejo de analizar, pero la eutanasia básicamente es el buen morir. No sé si Tamara agrega Sí, algo. es que yo creo que, por ejemplo, acá es, bueno, uno, lo más importante, lo que mencionó Emilio al principio, que esto es algo que tiene que estar decidido previo al comienzo del estudio y tiene que estar declarado en el protocolo qué es cuál va a ser la disposición final de los animales que están involucrados en el estudio. Eso así como tiene que estar decidido antes, no puede ser algo que al final decide, ay no, mejor hagamos eutanasia o mejor regalemos, no puede ser una decisión que se tome en ese momento, tiene que estar decidido antes. Y por eso también es importante el principio de la reducción para que efectivamente no se estén utilizando más animales de los que se requieren. Y después yo creo que también hay un tema que es súper específico en este caso, porque, por ejemplo, en el caso de investigación, poniéndole un poco entrando a la pregunta que hacía el doctor Simonetti, eh, si yo estoy haciendo un estudio con una especie invasora, también a lo mejor el cuestionamiento es si es ético que yo libere a esa especie invasora dañina una vez que termina el estudio. ¿Ya? Probablemente no, porque va a tener un efecto negativo sobre nuestra fauna, ¿no es cierto?, nativa. Entonces, a lo mejor ahí la eutanasia efectivamente, independiente de si el animal está en un estado de salud apropiado, es la medida más ética a tomar desde un punto de vista de esta ética, ¿no es cierto?, una mirada más ecológica o ambiental. Si yo tengo un animal que puede ser reinsertado, entregado, ¿no es cierto?, a un hogar, si es que efectivamente porque uno puede decir, no, ahora se ve sano, pero a lo mejor yo induje una patología que puede generar dolor crónico y que ese animal va a sufrir en el futuro y que no se le van a poder entregar las condiciones para aliviar el dolor de forma adecuada. Entonces, ahí hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. Y después, hay muchos animales en investigación que luego de la investigación siguen su vida normal. Como por ejemplo en el caso de mucha investigación que es solamente observacional, mucha investigación que es con animales de producción, por ejemplo en el área de nutrición, que esos animales después siguen con su rutina y sus manejos normales y no son sacados de su sistema de alojamiento con el que estaban previo al estudio. Entonces es una pregunta que si bien obviamente tiene un cuestionamiento ético detrás, justamente es donde requiere la mayor responsabilidad por parte del investigador para tener un buen diseño experimental, para calcular bien el número de animales que requiere y entender bien las consecuencias a futuro que puede significar, por ejemplo, la liberación o el mantener a ese animal con vida. Pero yo creo que es súper específico para cada diseño experimental y tiene que ser algo que se tiene que conversar y reflexionar previo al inicio del estudio y tiene que estar declarado en el protocolo. Y las guías, los protocolos están disponibles, la última versión de la guía para
eutanasia del arma para las distintas especies. ¿Cuáles son los protocolos específicos? Gracias, Tamara. Oye, y complementando un poco, la gran mayoría de los protocolos que terminan con los individuos en eutanasia es porque además ocupan esos tejidos. No es que se acabó el experimento y lo sacrificamos, sino que dentro del diseño experimental es necesario obtener tejidos para poder hacer evaluaciones histológicas, de biología molecular o hacer cultivos, etcétera, etcétera. Entonces la eutanasia muchas veces es parte del diseño experimental, una parte que entrega una gran cantidad de información extra, que con eso además reducimos, ¿no?, más animales, es decir, a ese animal le sacamos, o el investigador le saca el provecho al máximo posible, ocupando también los tejidos que deja luego de la eutanasia. Entonces, no todos los animales van a eutanasia, y los que van a eutanasia, además, esa eutanasia es justificada porque está entregando más información respecto al modelo. Tamara, ¿qué piensas? Te pregunta Pamela Caña, supongo que es una amiga, que te tutea. ¿Qué piensas cuando el sistema productivo como práctica normal se altera el bienestar animal? Por ejemplo, el uso de fotoperiodos de 24/0 para que el animal coma más, en que se anula el ciclo circadiano normal del animal. Sí, bueno, hola Pamela, me imagino que en peces, y últimamente han salido un montón de estudios respecto a justamente los fotoperiodos que se ocupan, ya sean los sistemas ya en engorda o durante la multiplicación, porque justamente puede generar cambios fisiológicos en el animal y que llevan a cambios conductuales que a veces pueden estar, por ejemplo, relacionados con una mayor actividad y por lo tanto a veces mayor proporción de conductas agresivas y obviamente otras situaciones que pueden ser negativas, a pesar de que tienen estos otros indicadores productivos que se ven beneficiados por ese manejo de la luz. Pero lo que es interesante es que últimamente se están haciendo harta investigación con este tema y también con el tipo de luz, porque y no solamente en el caso de los peces, pero muchas veces los recintos en que se manejan animales tienen un tipo de luz que es como los mismos focos, ¿no es cierto?, que ocupamos nosotros en la casa, que en el fondo no emiten de forma continua. Y los animales en general son más sensibles y tienden a percibir ese parpadeo de la luz que nosotros lo vemos como continuo y por lo tanto genera estrés y se ha visto que genera cambios en secreción de cortisol, de otras hormonas y cambios en las conductas. Entonces, cada vez se están mejorando también el tipo de iluminación. Ahí yo no me manejo mucho con la parte técnica, pero se están probando distintos, en ciertos equipos LED, distintos colores en que emite la luz para tener la menor cantidad de estos efectos o impactos negativos sobre el bienestar. Mi opinión personal es que obviamente todo lo que no es natural, ¿no es cierto?, estos ciclos de 24 horas luz, que también es muchas veces lo que pasa en los sistemas también en aves y a veces también en los sistemas en yeguas, igual donde se hacen estos manejos de luz para poder inducir ciertos cambios productivos que favorecen al sistema. Pero obviamente que tiene implicancias para el bienestar y que a veces son más difíciles para nosotros de percibirlos porque no percibimos el ambiente de la misma forma en que lo hace el animal. O sea, nuestros sentidos no funcionan de la misma forma y por lo tanto creemos que si a nosotros no nos afecta, al animal tampoco, aunque cualquiera de nosotros si nos tuvieran con un ciclo de 24 horas luz, les aseguro que estaríamos de mal humor, más agresivos, irritables, con frustración, no podríamos dormir bien, se nos cambian los patrones de sueño, eso también empieza a tener otras implicancias fisiológicas, entonces es complicado. Complicado, lo bueno es que se está tratando de mejorar las tecnologías en ese sentido. Sí. Ok, yo creo que ya llevamos 1 hora 40 de reunión, ha sido súper entretenido, pasó el tiempo rápido. No sé si Ronald o Tamara quieren, les doy 60 segundos para dar un cierre, un mensaje para la casa de cada uno. Ronald, ¿quieres partir ya que tú empezaste con las presentaciones?
Sí, yo creo lo único es dejar invitados, porque estas son actividades que se van a ir realizando. El CICUA está con las puertas abiertas para tener retroalimentación de la gente con la que trabaja. Muchos y muchas de los que están conectados hemos hablado personalmente, nos hemos comunicado, hemos tratado de resolver problemas, nos ayudamos, nos apoyamos, así que confíen en el CICUA. El CICUA no viene a obstaculizar nada. De hecho, necesita de la colaboración de los investigadores y las investigadoras, así que solamente eso. No, yo agradecer la invitación, súper contenta que me hayan invitado. Y que ojalá el bienestar animal se empiece a ver como una buena práctica que es necesaria, que se tiene que implementar en cualquier sistema donde hayan animales. Creo que esto da para un montón de temas porque son tantos los modelos distintos, ¿no es cierto? El tema de investigación en fauna silvestre da también para un montón de cuestionamientos y creo que van a estar súper interesantes esas charlas, sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas de captura, de liberación y de manejo, que muchas veces son muy rápidos y son a campo, entonces a veces ahí también se pone el peso entre la conservación, el bienestar, y empiezan todos estos dilemas éticos nuevamente, y creo que tenemos que empezar a ver el tema de bienestar como algo que tiene que ser parte de nuestra interacción con los animales, o sea, perderle un poco no sé si el miedo o el resquemor y empezar a verlo como buenas prácticas. Existen un montón de guías, tenemos que implementar estas pautas y para eso están justamente los CICUAS, para poder apoyar a todas las investigadoras y investigadores en facilitarles este proceso e implementar estas buenas prácticas. Así que ojalá me inviten de nuevo. Ya serás invitada. Oye, me robaron las palabras de cierre. Yo iba a decir algo bastante similar, que el chico está en eso. Y lo otro es que el bienestar bien implementado mejora la investigación, mejora la salud animal, la sensación que tienen estos animales, y también el éxito del investigador, el éxito de la creación de conocimiento con datos válidos, reproducibles. Entonces, yo los invito a tratar de tomar conciencia de estas dos charlas, implementarlas con respeto y responsabilidad, como decía Ronald, y vamos agregando R. Les agradezco la asistencia a todos, ya se han ido varios, pero se los agradezco nuevamente. Estos coloquios parecieran que están siendo un éxito. Como segundo coloquio tuvimos más de 160 registrados. Y bueno, les recuerdo que cada 2 meses vamos a estar dando estos coloquios. El próximo es sobre peces, así que les vamos a hacer llegar la invitación. Les agradezco nuevamente a los expositores, el doctor Ronald Vargas y la doctora Tamara Tai, y esperamos verlos pronto. Cuídense y viva el bienestar animal. Chao.